Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestros temas del día. Les saluda a Luis de Jesús y como es de costumbre, de inmediato les invito a revisar nuestra pregunta del día. Habíamos dejado ayer nuestra pregunta sobre el tintero. El Supremo Tribunal de Brasil ordenó investigar al presidente Jair Bolsonaro tras las acusaciones en su contra del exministro de Justicia, Sergio Moro, por interferir en el Poder Judicial. ¿Habrá alguna repercusión política para el líder ultraderechista? Esa es nuestra pregunta para hoy. Participe de ella, la consigue en Twitter, @LuisTelesur. Iniciamos nuestros temas del día. Las cifras del desempleo en el mundo han aumentado considerablemente desde el inicio del brote de COVID-19. Un estudio de la Organización Mundial del Trabajo reveló que más de 300 millones de personas perderán sus empleos y otros 1.600 millones perderán sus medios de sustento a consecuencia de la pandemia del coronavirus. Este es así nuestro primer tema del día. El organismo detalló que casi la mitad de la fuerza de trabajo global está en riesgo de perder su fuente de ingreso debido a la prolongación y ampliación de las medidas de aislamiento social, mientras las corporaciones solicitan rescates de los gobiernos. Entre los sectores más impactados figura el comercio mayorista y minorista, que se estima afectará a más de 200 millones de empresas. La Organización Internacional del Trabajo ha pedido que se adopten medidas o mecanismos especiales para atender a las pequeñas empresas, así como a quienes hacen parte de la economía informal. El propio director de la Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder, ha dicho que para millones de trabajadores, la ausencia de ingresos equivale a ausencia de alimentos y de seguridad y también de futuro. A medida que la pandemia y la crisis del empleo evolucionan, más acuciante se vuelve la necesidad de proteger a la población más vulnerable. Alertó también que millones de empresas en el mundo están al borde del colapso y carecen de ahorros y de acceso a créditos. Estos son los verdaderos rostros del mundo del trabajo. Si no se les ayuda ahora, sencillamente desaparecerán. Así lo ha dicho. Vamos ahora hasta Nueva York con nuestra compañera Karina Cartagena en Estados Unidos, quien tiene más información sobre este tema. Adelante, Karina. Saludos. Saludos desde Estados Unidos. Según el pronóstico de la Organización Internacional del Trabajo, la prolongación y la ampliación de las medidas de confinamiento conllevará además que hasta 1.600 millones de trabajadores de la economía informal puedan perder completamente sus fuentes de sustento. El informe de la Organización Internacional del Trabajo advierte que 305 millones de personas quedarían desempleadas en el mundo, por lo que pide se adopten medidas urgentes para apoyar a los trabajadores y las empresas, especialmente a los pequeños negocios. Según la Organización Internacional del Trabajo, entre los sectores que se verán más perjudicados están el del comercio mayorista y minorista, aproximadamente unas 232 millones de empresas. En países como Estados Unidos, la pandemia de COVID-19 ha dejado en las últimas semanas desempleadas a 26 millones de personas. 1 de cada 6 trabajadores estadounidenses se han visto forzados a pedir ayuda económica por desempleo en las últimas 5 semanas. Y según expertos en finanzas, la situación puede empeorar y se espera que el desempleo en Estados Unidos a finales de este mes llegue al 20%. En estados más afectados, como por ejemplo Nueva York, el COVID-19 ha golpeado mucho, especialmente a los hispanos y afroamericanos. Según un último sondeo de Siena College, el 48% de los latinoamericanos que viven en Nueva York se han quedado desempleados. El sondeo también revela que solo el 36% de los neoyorquinos ha recibido el cheque de estímulo o depósito directo del gobierno federal, mientras que el 62% no lo ha recibido. Debido al alto número de desempleo en Estados Unidos por la pandemia del COVID-19, los bancos de alimentos se ven saturados de gente buscando comida. En Nueva York, por ejemplo, según las propias autoridades locales, el incremento de personas buscando comida gratuita en organizaciones e iglesias se ha incrementado en un 100%.
Gracias, Karina Cartagena, por ese reporte. Mientras tanto, hay que decir que los países más afectados por la pandemia del coronavirus son también los más golpeados por la pérdida de empleos. En Estados Unidos, por ejemplo, epicentro mundial de la pandemia con la tercera parte de todos los casos de contagio, 6,6 millones de personas se sumaron la semana pasada a la solicitud de subsidio por desempleo, lo que eleva a 26 millones la cifra de personas sin trabajo. Entre tanto, en Italia, el tercer país más afectado en el mundo por la COVID-19, 7,4 millones de trabajadores se encuentran inactivos y se espera que el desempleo pudiera alcanzar el 11% para finales de este año. España, además, el Instituto Nacional de Estadística de ese país informó que se han perdido 562.900 puestos de trabajo y la tasa nacional de desempleo superó el 14%. Para saber más sobre el panorama político y también laboral en España, vamos ahora hasta la ciudad de Barcelona con nuestro corresponsal Joan Ortiz y Serra, que nos envía el siguiente reporte. Adelante, Joan. ¿Qué tal, compañeros? Saludos desde Barcelona. La Organización Internacional del Trabajo calcula que 305 millones de empleados van a perder o están perdiendo ya sus puestos de trabajo por culpa del coronavirus. Son prácticamente la mitad de la población mundial activa, pero la cifra es todavía más alarmante en aquellos empleados de la economía sumergida. Para ellos, que son unos 1.200 millones de personas, pues el trabajo va a caer un 76%. Las zonas más afectadas a América, Estados Unidos, el principal foco mundial en estos momentos del coronavirus, Asia Central, pero también el lugar en el que estamos nosotros, Europa, y concretamente el Estado español, uno de los países más castigados por la COVID y donde la crisis económica ya se empieza a notar de alguna forma. Recuerden que la deuda del Estado español es superior al 100% de su Producto Interior Bruto y aún así Pedro Sánchez ha decidido destinar el 1,7% del PIB a combatir la COVID. Dijo que movilizaría 200.000 millones de euros. No especificó demasiado más y lo que sí podemos aclarar es que ya se presentó el plan de desconfinamiento que comenzará la próxima semana, si las cifras lo permiten, por provincias de una forma asimétrica en función de las necesidades de cada provincia. Una decisión que ha generado ciertas controversias porque dentro de una misma provincia hay realidades completamente opuestas. En cualquier caso, estas son las noticias, eso es lo que está diciendo el gobierno de Sánchez y lo que han aportado los datos de este último informe, el tercero de la OIT. Joan Ortiz y Serra con el reporte desde Barcelona, España. Muchísimas gracias. Pero quienes realmente son los más afectados laboralmente en esta pandemia son los trabajadores informales. Así lo asegura la Organización Internacional del Trabajo, que ha develado que tan solo el primer mes de la crisis, la pandemia se había cobrado un 60% de los ingresos de ese sector a nivel mundial. La disminución del ingreso de estas economías informales se dio en un 81% en África y América, del 21,6% en Asia y el Pacífico, además del 70% en Europa y Asia Central. La organización también informa que 436 millones de empresas enfrentan altos riesgos de interrupciones graves durante la pandemia. También el comercio mayorista y minorista, que verá afectado a 232 millones de empresas. La industria manufacturera, 111 millones, y los servicios de alojamiento y de alimentación, 51 millones. Además, la organización indica que 42 millones de empresas del sector mobiliario se verán perjudicadas durante esta pandemia. ¿Y qué medidas implementan los países en todo el mundo para enfrentar la caída económica mundial por la pandemia? Vamos a ver. En Venezuela, por ejemplo, el presidente Nicolás Maduro, en primera instancia, ha ratificado el decreto de la inamovilidad laboral en defensa de los trabajadores, al menos hasta el 31 de diciembre de este año. También estableció la supresión inmediata por 6 meses del pago de alquileres de comercio y viviendas y ha reafirmado la continuación de los programas sociales de alimentación, salud y apoyos económicos para los ciudadanos. Por su parte, el presidente Iván Duque, en Colombia, decretó centralizar recursos de las regiones y pensionales para afrontar la pandemia del COVID-19 en el país, lo que ha sido denunciado como un acto para defender al sector bancario.
Mientras tanto, el gobierno de Lenín Moreno, en Ecuador, priorizó el pago de la deuda externa, mientras en México el presidente Andrés Manuel López Obrador ha presentado un plan enfocado a auxiliar a los trabajadores informales y la pequeña y mediana empresa. El plan está basado en 3 ejes, a decir, inversión pública y social, generación de empleos y profundización de la austeridad de la administración pública federal. Momento de hacer un repaso por nuestra pregunta del día. El Supremo Tribunal de Brasil ordenó investigar al presidente Jair Bolsonaro tras las acusaciones en su contra del exministro de Justicia Sergio Moro por interferir en el Poder Judicial. ¿Habrá alguna repercusión política para el líder ultraderechista de Brasil? Participe de nuestra pregunta del día, la consigue en Twitter, @LuisTelesur. Ese es nuestro usuario. Momento de hacer una primera pausa, pero antes nuestra imagen del día de hoy nos lleva hasta Cuba. Este 29 de abril se celebra el Día Mundial de la Danza y en nuestras imágenes de hoy nos acercamos a los bailarines de la Escuela Cubana de Ballet, una de las 7 más reconocidas en todo el mundo, a través del lente del periodista y fotógrafo cubano Gabriel Dávalos. Con estas imágenes hacemos una pausa. Ya regresamos. Estamos de vuelta en nuestra edición de hoy de Temas del Día. Al menos 474 personas han fallecido en las últimas 24 horas en Brasil en medio del coronavirus. Este es nuestro segundo tema del día. Un grupo de científicos brasileños encontró material genético del nuevo coronavirus en algunos puntos del alcantarillado de Río de Janeiro, uno de los estados del país más afectados por la pandemia en América Latina. El hallazgo se da dentro de un estudio de la Fundación Oswaldo Cruz, el mayor centro de investigación médica de Latinoamérica, que vigila las formas de cómo se disemina el virus. Pruebas certifican que el coronavirus es excretado por los humanos y se mantiene activo, escuche esto, por casi 28 días. Un factor que aumenta la vulnerabilidad de las comunidades empobrecidas. El estado de Río de Janeiro concentra 8.504 contagiados, con 738 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Pero ¿qué ha dicho el presidente Jair Bolsonaro al respecto? Escuche usted mismo. ¿Qué quieres que haga? Soy Mesías, pero no hago milagros. ¿Qué quiere que haga? No hago milagros. Son las palabras del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. ¿Usted qué opina? Vamos ahora hasta Río de Janeiro. André Viera, nuestro corresponsal, nos amplía la información en directo. André, un gusto saludarte. Actualízanos sobre la situación con el coronavirus en ese país. Luis, y nosotros como brasileños, ¿qué hacemos nosotros frente a declaraciones como esta? Luis, saludos para ti y para nuestra audiencia. Luis, efectivamente una situación muy complicada aquí en esta nación y quería iniciar justamente por la actualización. Luis, el Ministerio de Salud divulgó ahora en la tarde, hace algunos minutos, los nuevos números aquí de Brasil. En las últimas 24 horas fueron 449 personas. Recordando que ayer fue este número que tú nos entregaste antes, que fueron 474 personas fallecidas el día de ayer por la COVID-19. O sea, Luis, 2 días seguidos con más de 400 muertos aquí en esta nación, que ahora tiene 5.466 personas fallecidas según datos del Ministerio de Salud, que recordemos son datos que según diferentes investigaciones es un dato que no representa la realidad, una vez que existe los problemas son mucho más altos, los números son más altos que estos números entregados por las secretarías de salud de los estados y también
por el ministerio, una vez que el test aquí, el nivel del test es muy bajo, son pocos los testes realizados aquí en esa nación. Luis, también te adelanto que además de todo este problema sanitario que vive Brasil, aquí por ejemplo Río de Janeiro, esa ciudad donde nosotros nos comunicamos, si una persona se enferma en ese momento y necesita de una terapia intensiva, de una unidad de terapia intensiva, no hay unidad de terapia intensiva aquí en este estado. Y además de todas esas cuestiones de las declaraciones de Bolsonaro, también ahora las personas aquí también denuncian, Luis, que no existe, no hubo una preparación por parte de la red de salud del gobierno federal aquí en Río de Janeiro, que tiene hospitales, pero que no todos están ocupados plenamente, están disponibles plenamente de su capacidad. O sea, una situación muy complicada. Más allá de esta cuestión sanitaria, también existe un problema político creado por el presidente Jair Bolsonaro en diferentes momentos. Ahora, por ejemplo, con la salida de Sergio Moro del ministerio, existe la denuncia de que Bolsonaro interfirió directamente en la Policía Federal, lo que sería un crimen. Y te cuento, Luis, el día de hoy, además de esta investigación ya aprobada por la Suprema Corte, también la Suprema Corte el día de hoy, el ministro Alexandre de Moraes de la Suprema Corte aquí de Brasil anuló el nombramiento de Alexandre Ramagem para ser el director de la Policía Federal. Alexandre Ramagem, que es justamente amigo del hijo de Bolsonaro, Carlos Bolsonaro. Es una situación muy complicada. Lo último es que el presidente habló que la independencia de los poderes debe ser respetada, o sea que él insistirá con este nombre en nombrar para la Policía Federal a un amigo de su hijo, que detalle, Luis, también es investigado por esta misma policía que ahora Bolsonaro quiere controlar por medio del jefe de la policía, del nombramiento de este jefe de la policía. Un problema muy grave, sanitario y también político aquí en esa nación, Luis. Crisis política que no hace otra cosa que empeorar la crisis sanitaria, que ya es muy delicada para ese país, que además tiene las cifras más altas de América Latina en cuanto al contagio por coronavirus. Andrés, gracias por ese reporte. Hasta la próxima. Ahora, nuestro tema en desarrollo se genera en Colombia. Un grupo de venezolanos que intenta regresar a su país se encuentra varado desde hace 3 días en la autopista norte de Bogotá. Alrededor de 12 buses están estacionados en la arteria vial ante la falta de respuesta de las autoridades. Los ciudadanos venezolanos le exigen al presidente Iván Duque y a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que active un corredor humanitario para seguir su camino sin contratiempos. Nuestro corresponsal Hernán Tovar, desde Bogotá, tiene más información, o desde Colombia, debo decir, tiene más información sobre esto. Hernán, un gusto saludarte, por favor, amplíanos la información, actualízanos sobre lo que pasa con estos ciudadanos. Luis de Jesús, un saludo para usted y para toda la teleaudiencia que nos ve a través de las pantallas de Telesur. Pues hay desesperanza, desánimo, ya que si bien es cierto, guardaban la esperanza, los más de 600 ciudadanos venezolanos que se encontraban aquí de retornar a su territorio, pues retornaron, pero los enviaron a unos parqueaderos cerca, aquí, a este sitio, en Bogotá. No pudieron retornar hoy. Según extramicrófonos, algunos integrantes de Migración Colombia nos dicen que hay saturación en los sitios de limítrofes con Venezuela. Por esa situación no se han podido ir los ciudadanos venezolanos. Sin embargo, aquí la gente no encuentra respuesta efectiva a esa situación. La gente quiere devolverse. Ya llevan muchos días en los buses, madres gestantes, niños pequeños que ya se les acabaron sus recursos. Los únicos recursos que tenían los utilizaron para pagar este pasaje hasta las zonas de frontera. Ellos dicen que no saben cómo van a hacer. Van a pasar otra noche más en los buses. En este momento nosotros nos encontramos aquí en la autopista norte y de los 18 buses solo queda uno. Nos aseguran la policía de tránsito y de migración que mañana a las 2 de la tarde saldría un grupo de esos buses, que debe estar coordinada la salida de estos buses para que lleguen a los sitios de frontera y no se colapsen estos sectores. Así que
Otra noche más pasarán los más de 600 ciudadanos venezolanos dentro de los buses, guardando la esperanza de mañana y en los próximos días poder salir, Luis de Jesús. Gracias por ese informe. Nosotros estaremos muy atentos a lo que ocurre con estos ciudadanos venezolanos y estaremos regresando contigo en nuestras emisiones para actualizar la información. Hasta la próxima. Ahora pasamos a otros temas que también son noticia. Para ello revisamos las cuentas en Twitter de nuestros corresponsales. Ya estamos de regreso en nuestra edición de hoy de Temas del Día. Estábamos hablando de la información en Twitter de nuestros corresponsales. Vamos ahora hasta Bolivia, ya lo tenemos. Freddy Morales nos informa que diputados aprueban en primera instancia proyecto de ley elaborado por el Tribunal Electoral para que las elecciones nacionales se realicen entre el 28 de junio y el 27 de septiembre. Inicialmente, como saben, los comicios debían realizarse este 3 de mayo. Escuchemos. La Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa ha aprobado en primera instancia un proyecto de ley remitido y elaborado por el Tribunal Supremo Electoral para definir un periodo de tiempo en el cual pueden realizarse las elecciones nacionales, que deberían realizarse este próximo 3 de mayo, pero debido a la pandemia del coronavirus han sido aplazadas. Este proyecto de ley plantea que las elecciones se realicen entre el 28 de junio y el 27 de septiembre de este año. Una vez aprobada esta ley, será el propio Tribunal Electoral que, en consulta con especialistas en el tema de la pandemia, defina la fecha, el domingo, en que se realizarán en este periodo de tiempo las elecciones nacionales. Están habilitados un total de 8 frentes y, según las más recientes encuestas sobre tendencia de voto, el movimiento al socialismo continúa como favorito para los próximos comicios. También tenemos información desde Ecuador. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador ha tomado sus propias medidas para salvaguardar a sus compañeros en la lucha contra la COVID-19. Agregan que no han recibido ayuda del Estado y además rechazan las medidas económicas recientemente anunciadas. Denise Herrera nos informa. El gobierno nacional ha indicado que Ecuador registra más de 24.600 casos de contagio de la COVID-19 y 883 son las personas que ya han fallecido a causa del nuevo coronavirus. Los casos posibles que habrían fallecido a causa de la COVID-19 son más de 1.300, por lo cual siguen siendo cifras aún poco exactas y más aún cuando se ha tomado estos registros para pasar a la siguiente fase, que sería el distanciamiento, una decisión que recae en cada alcaldía. La mayoría de alcaldías de Ecuador se han pronunciado, han rechazado esta medida. Sin embargo, se espera que todas las autoridades del gobierno nacional que presiden el COE nacional y las autoridades quienes estarían ya encargadas de resolver este traspaso se reúnan este día para avanzar en esta resolución que ha sido emitida por el gobierno nacional. Asimismo, las comunidades indígenas del Ecuador han sido muy críticas desde el inicio de esta pandemia en el país. La CONAIE particularmente ha rechazado todas las medidas económicas que se han dispuesto desde el Ejecutivo, pero además también instan al gobierno a poder atender también en todos los sectores más vulnerables que se afecta por esta pandemia. Según el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, en una rueda de prensa virtual, ha rechazado el accionar del gobierno, ha llamado a la unión, pero ha dicho que además han tomado ellos propias medidas para poder salvaguardar a todas las comunidades. Y para culminar, nos informa Eduardo Martínez, que informa el presidente de México sobre una reducción del 55% en la movilidad. Adelantó que mañana jueves se darán a conocer nuevas proyecciones sobre la evolución de la epidemia provocada por el coronavirus. Repasamos brevemente nuestra pregunta del día. El Supremo Tribunal de Brasil ordenó investigar al presidente Bolsonaro tras las acusaciones en su contra del exministro de Justicia Sergio Moro por interferir en el Poder Judicial. ¿Habrá alguna repercusión política para el líder ultraderechista? Vamos a ver las respuestas de nuestros seguidores. Miguel Abolaño: debe haberlas, pero no sucederá nada porque es un gobierno producto de un golpe de Estado, de un golpe judicial contra el PT, apoyado por la fascista derecha brasilera y los Estados Unidos. La autonomía de los poderes son los pilares de la democracia, algo que existe en Brasil actualmente, dice Miguel Abolaño. Pasamos ahora a la cuenta de Guillermo Lescano. Sí habrá consecuencias políticas muy negativas para el actual ejecutivo brasileño, dice Guillermo Lescano. Y para culminar, revisamos la respuesta
No, esta es entonces la segunda y última respuesta a nuestra pregunta del día. Con esto llegamos al final de esta edición de Temas del Día. Hasta la próxima.